Bienvenidos inversores y futuros inversores. Si estás comenzando el camino del inversionista, deseas aprender a analizar gráficas técnicas de velas y además hacer un análisis fundamental, vas a necesitar crearte una cuenta en TradingView. En este video te voy a enseñar desde cero cómo hacerlo. Al ingresar a la página, le vamos a dar en Get Started. Tenemos los planes, pero recuerden que TradingView nos permite crear la cuenta totalmente gratuita. Tenemos menos acceso a varias cosas, como son los indicadores, partes de análisis, pero la parte gratuita para nosotros está totalmente bien y para lo que hacemos en Pasión Cripto es más que suficiente. Así que nos vamos a Sync Up. Tenemos la opción de escoger cualquiera de estas cuentas. Para este caso vamos a crear la cuenta oficial de Pasión Cripto con Google. Seleccionamos la cuenta y vamos a seleccionar nuestro nombre. Además de eso también ya podemos empezar a personalizar la cuenta con la foto de perfil. Una vez realizado esto, nos van a aparecer los planes que ellos venden, pero como nosotros vamos a crear la cuenta totalmente gratuita, nos vamos ya a Profit Settings para configurar varias cosas. Acá en esto ya la podemos personalizar un poco más. Esto más que todo para efectos de que básicamente TradingView también funciona como una red social respecto a los análisis, ya que podemos ver análisis de más inversionistas. Estamos como Pasión Cripto, ya que esta es la cuenta oficial. Van a poder recibir parte de nuestros análisis que hacemos para las posteriores inversiones. Siempre nos va a aparecer este letrero de los 30 días gratuitos, pero no es necesario acceder a ellos a menos de que ustedes lo deseen para probar todas las funciones totalmente completas que nos ofrece la plataforma de TradingView. Recuerden cambiarle el idioma, en este caso lo vamos a dejar en español. Y ya nos podemos ir a gráfico, donde siempre nos va a aparecer de esta manera la acción de Banco Santander y la cotización. Además de que ya tenemos el perfil de volumen, pero recuerden que en uno de los próximos videos de esta lista vamos a dejar la personalización de los gráficos, donde vamos a personalizar totalmente TradingView. Vamos a mostrar cómo instalamos y configuramos los indicadores que nosotros utilizamos, los cuales son el RSI, VWAP y volumen. Además de esto también vamos a personalizar la parte de los gráficos. Además también vamos a personalizar la barra de herramientas de acceso rápido, que son estas que ven acá, donde vamos a seleccionar la estrellita y como pueden ver nos va a aparecer esta barra. De esta manera podemos graficar muy fácilmente sin tantos problemas. Otras de las funcionalidades de TradingView, que es conectar por ejemplo con los brokers para operar desde TradingView. Recuerden que desde TradingView nos podemos configurar el apalancamiento, el stop, el target. Casi siempre nosotros realizamos los análisis en TradingView para posteriormente ejecutarlos en nuestro exchange o broker de preferencia. TradingView tiene convenio con estos brokers, los que pueden ver en pantalla: Pepperstone, Currency, que también nosotros tenemos video de Currency. Es uno de los exchanges que utilizamos. Les voy a dejar la tarjetica para que lo vean más adelante. Y en ese video van a ver cómo vinculamos la cuenta de Currency a TradingView para operar desde esta plataforma. También tenemos video de FTX, que es uno de los brokers de criptomonedas y también nos deja operar acciones. Muy recomendado. Les voy a dejar el link de referido en la descripción junto con el de currency.com. También tenemos la parte de acciones, criptodivisas, que es lo que a nosotros más nos interesa. Y como pueden ver acá en esto nos aparecen varias cosas, entre las que nos aparecen las principales cotizaciones del mercado de criptodivisas, como es Bitcoin, Ethereum, Solana, Terra Luna. También tenemos las noticias en criptomonedas. Por ejemplo, vámonos a las noticias. Recuerden que esto es para hacer un análisis fundamental. Tenemos varias noticias, que estas noticias afectan al mercado y nos pueden servir para invertir según nuestro análisis de la noticia. Tenemos los analizadores, acciones, forex, criptodivisas, que es muy importante. Las podemos ordenar por rendimiento, las oscilaciones, entre otras. Algo que me encanta de esto es que también nos deja ver el mapa de calor de las acciones y de las criptodivisas. Vámonos al mapa de calor de las criptodivisas. Como pueden ver, este es el mapa de calor donde lo podemos ordenar para que nos lo muestre de distintas maneras.
según el porcentaje que haya oscilado en el día, que también lo podemos cambiar a horas. Como pueden ver, en esta última hora el mercado ha estado algo neutro. Prácticamente todas las criptomonedas han tenido un desarrollo menor a 1%, acercándose a 0 en la última hora. De acá en esto podemos sacar una estrategia que ya les enseñaré mucho más adelante, que es supremamente fácil según la oscilación que hayan tenido las criptomonedas en la última hora. Pero ya les enseñaré un poco más adelante esta estrategia. Tenemos la comunidad donde, ya saben, nos pueden seguir. Tenemos los streams en directo, las ideas de trading, los scripts, los análisis de gráficos, donde acá en esto vamos a conocer los análisis de otros inversionistas. Por ejemplo, si ustedes hacen un análisis y les dice que el análisis que es alcista, que va a tener un stop de 1%, un target de 3% en X activo, ejemplo Bitcoin, pueden corroborar ese análisis que ustedes están haciendo con el de alguien más. Pero recuerden que hay gente que publica los análisis sin saber mucho de las criptomonedas, así que miren muy bien a quién van a seguir. Asimismo también pueden ver los análisis anteriores que hayan hecho y el desarrollo que han tenido estos análisis. ¿Han acertado, no han acertado? ¿Qué tan efectivos son? Lo pueden ver en esta plataforma. Para el efecto de este video nos vamos a ideas de trading y criptodivisas, ya que es el mercado que nos interesa en este canal. Acá en esto tenemos ideas de trading. Recuerden que al ritmo que van teniendo experiencia van a realizar mejor sus análisis, pero para esto se requiere dedicación, tiempo y esfuerzo. Podemos ver distintas ideas. Esta fue hace 13 horas con el SLP. Vamos a darle play y dice que va positiva, pero recuerden, vamos por ejemplo a analizar a este trader. Acá en esto, como pueden ver, nos muestran los activos que más opera. Vamos a las últimas que ha analizado. Esta fue Solana. Como pueden ver, utiliza 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicadores. Jamás los recomiendo, o no es mi estilo de trading operar con tantos indicadores, ya que como pueden ver el gráfico escasamente sí se ve y no se puede analizar de una manera correcta o concreta según mi opinión. Por ejemplo, si vemos en este análisis, vamos a este otro análisis que fue un largo también en Solana. Como pueden ver, fue stop. Vámonos ahora a la oferta en DOT, que también fue un largo. Veamos cómo le fue. Al parecer este sí lo va ganando. Algo a destacar de este trader es que la gestión de riesgo la está utilizando muy bien. Como pueden ver, el stop o el ratio de beneficio es superior a 2, que es muy bueno y demasiado recomendable. Este otro también lo va acertando. Por ejemplo, en este ya podemos ver que utiliza menos indicadores. Vamos a ver cómo va esta operación. Ya fue target. Es buen trader, al parecer es buen trader. Sin embargo, yo les recomiendo mínimo mirar 10 a 20 operaciones que haya enlistado acá en esto, o que haya compartido las ideas, y de esas ustedes hagan un Excel, puede ser, donde van a analizar cuánto ha ganado en porcentajes y cuánto ha perdido, donde al sumar los porcentajes negativos y positivos tiene que dar positivo el total. Y tienen además de esto que mirar qué tan bueno fue el rendimiento, cuántas operaciones del total ganó, para así mismo sacar un análisis muchísimo mejor y más profundo sobre los traders a seguir. Este trader, desde lo que veo, es bueno, sin embargo no me agrada que utilice tantos indicadores. Y además los está cambiando muy constantemente. Como pueden ver, en las primeras utilizaba tal vez 6, 7 indicadores y ahora está utilizando 4 o 5. Así que esto es TradingView, y recuerden que en el siguiente video vamos a enseñar cómo vincular su cuenta de TradingView a un broker, que será Currency o FTX, que son los que ya tenemos cuenta. Y ya saben, los links están en la descripción, así que ya nos veremos en el próximo video.